Esta es una circunferencia. Esta también. Quédate y te lo explico. Aquí tenemos la definición aceptada mundialmente de lo que es una circunferencia. Una circunferencia de centro O y radio R mayor que 0 es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que distan una distancia R del punto fijo O. Ahora estamos formando una circunferencia con un radiovector que gira 360 grados. Aquí podemos ver que todos los puntos que dibuja el radiovector tienen la misma distancia R al punto fijo O. Aquí tenemos la definición de distancia euclidiana. Dados dos puntos A, x1, x2 y B, y1, y2, se define la distancia euclidiana desde A hasta B como la longitud del segmento de recta que une los puntos A y B. Esta distancia viene dada por la fórmula d igual a la raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado. Aquí voy a colocar un ejemplo de cómo utilizar la fórmula de la distancia euclidiana. Aquí tenemos los puntos 2, 1 y 6, 4. Vamos a calcular la distancia del punto 2, 1 al 6, 4. Esto es lo mismo que calcular la longitud del segmento de recta que une los puntos 2, 1 y 6, 4. Para calcular esta distancia comenzamos colocando los puntos A igual a 2, 1, B igual a 6, 4 y hacemos la correspondencia. x1 igual a 2, x2 igual a 1, y1 igual a 6 y y2 igual a 4. Ahora procedemos a hacer la sustitución en la fórmula de la distancia euclidiana. D igual a raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrada de, ahora hacemos la sustitución, 2 por x1, 6 por y1, 1 por x2 y 4 por y2. Entonces me queda raíz cuadrada de 2 menos 6 al cuadrado más 1 menos 4 al cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrada, ahora, de 2 menos 6 es menos 4 elevado al cuadrado, 1 menos 4 es menos 3 elevado al cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrada de, ahora menos 4 al cuadrado es 16, menos 3 al cuadrado es 9. Eso es la raíz cuadrada de 16 más 9, ¿no? Eso es igual a la raíz cuadrada de 25 y eso es igual a 5. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la distancia que existe desde el punto A, 2, 1 al punto 6, 4 es igual a 5. Ahora volvamos a la circunferencia. Aquí tenemos una circunferencia con centro en el origen y radio 5 y vamos a colocar el punto 3, 4 en la circunferencia. Vamos a demostrar que este punto 3, 4 se encuentra en la circunferencia. Si realmente este punto 3, 4 se encuentra en esa circunferencia, entonces su distancia euclidiana del punto 3, 4 al origen tiene que ser igual a 5. Veamos entonces. Ahora bien, para calcular la distancia del punto 3, 4 al punto 0, 0, aplicamos la fórmula de la distancia euclidiana. Aquí hacemos la correspondencia x1 igual a 0, x2 igual a 0, y1 igual a 3 y y2 igual a 4. Hacemos la sustitución correspondiente en la fórmula de la distancia euclidiana. La distancia es igual a la raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado. Hacemos la sustitución. 0 por x1, 3 por y1, 0 por x2, 4 por y2. Entonces me queda raíz cuadrada de 0 menos 3 al cuadrado más 0 menos 4 al cuadrado. 0 menos 3 al cuadrado, eso da menos 3 al cuadrado. Y 0 menos 4 al cuadrado da menos 4 al cuadrado. Eso es igual, bien, es la raíz cuadrada de,
Ahora, menos 3 al cuadrado es 9, y menos 4 al cuadrado es 16. Lo que me queda es raíz cuadrada de 9 más 16. Eso es raíz cuadrada de 25 y eso es igual a 5. Al principio les mencioné que esta es una circunferencia con centro en el origen y radio 5. Entonces, como la distancia del punto 3, 4 al origen es 5, entonces necesariamente el punto 3, 4 está en esa circunferencia. Con el ejemplo anterior nosotros vimos que todas las circunferencias bajo la distancia euclidiana son redondas. Ahora vamos a ver cuál es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y con un punto genérico A, XY y con radio R mayor que 0. Bien, como este punto A, XY está en la circunferencia con centro en el origen y radio R, entonces su distancia al origen, es decir, su distancia al punto 0, 0, tiene que ser igual a R. Por lo tanto, la distancia que hay desde A hasta O es la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Eso es igual a R. Elevando ambos miembros al cuadrado, vamos a tener que x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es igual a R al cuadrado. Ahora, x menos 0 es x, y menos 0 es y por lo tanto me queda la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado igual a R al cuadrado, que es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio R positivo. Ya anteriormente habíamos definido lo que es la distancia euclidiana, pero todavía no hemos definido lo que es la distancia en sí. A continuación te voy a mostrar lo que es la definición de distancia, pero en el mundo matemático a la distancia preferiblemente se la llama métrica, entonces les voy a mostrar lo que es la definición de métrica. Dado un conjunto no vacío X, una métrica en X es una función de X por X en R+, que verifica las condiciones. 1. No negatividad, es decir, d de xy es mayor o igual que 0, d de xy es igual a 0 si y solo si x igual a y para todos x y y que pertenezcan a x. Es decir, la función evaluada en un par de puntos x, y que pertenezcan a x es mayor o igual que 0, es decir, es no negativa. Y la función evaluada en x, y va a valer 0 únicamente cuando x, y son iguales. La simetría. D de XY es igual a D de YX para todo XY que pertenezca a X. Es decir, no importa el orden en el que evaluemos la distancia, si X va primero que Y o Y va primero que X. Eso va a dar igual. Por eso se dice que la distancia o métrica es simétrica. Y la desigualdad triangular que nos dice que D de XZ es menor o igual que D de XY más D de XZ para todo XY que pertenezcan a X. Ahora, al par X, ese conjunto no vacío de X, con esa métrica se le denomina espacio métrico. Vamos a probar la no negatividad de la distancia euclidiana. Aquí tenemos la fórmula D igual a la raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado. ¿Cómo sabemos que este número es no negativo? Porque es la raíz cuadrada principal de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado. Y por definición de raíz cuadrada principal, este número es no negativo. Ya anteriormente habíamos hablado de que la distancia euclidiana tiene como interpretación geométrica la longitud del segmento de recta que une dos puntos. Supongamos que yo coloco un punto A aquí y un punto B aquí. Entonces la distancia euclidiana va a ser la longitud del segmento de recta que une a A con B. La distancia euclidiana tiene la particularidad, como toda métrica, de que la longitud de A hasta B es la misma longitud desde B hasta A. Eso es la interpretación de simetría de la distancia euclidiana. La interpretación geométrica de la desigualdad triangular de la distancia euclidiana
nos dice que si nosotros tenemos tres puntos A, B y C, la longitud que hay desde A hasta C es menor que la suma de las longitudes desde A hasta B y desde B hasta C. Entonces, la desigualdad triangular se llama así porque se interpreta como un triángulo. Ahora vale la pena preguntarse, ¿existen otras métricas? Es decir, ¿existen otras distancias? Más aún e interesante, ¿cómo serían las ecuaciones de esas circunferencias bajo esas métricas? Y más aún, ¿cómo sería la forma de esas circunferencias bajo esas métricas? La respuesta de que si existen otras métricas es afirmativa. Y aquí tenemos dos ejemplos de esas métricas. D1 y D2 de R a la 2 por R a la 2 en R+. D1 está definida como D1 de AB e igual al máximo entre el valor absoluto de x1 menos y1 y el valor absoluto de x2 menos y2. Y D2 de AB es igual al valor absoluto de x1 menos y1 más x2 menos y2. La distancia 1 se llama el máximo entre los valores absolutos y la distancia 2 se llama la suma de los valores absolutos. Ahora vamos a estudiar la forma y la ecuación que tienen estas circunferencias bajo estas métricas. Ahora vamos a ver cuál es la forma y la ecuación de la circunferencia bajo la primera métrica de 1, es decir, bajo la métrica de los máximos entre los valores absolutos. Usando de 1, consideremos la circunferencia con centro del origen y radio R mayor que 0. Sea XY un punto en la circunferencia. Entonces, la distancia, bajo la métrica de 1 por supuesto, la distancia entre el punto XY y el origen tiene que ser igual a R, por definición de circunferencia. Recuerde que la definición de circunferencia en ningún momento hace uso del término distancia euclidiana. Él habla de distancia, así que puede ser cualquier distancia. De modo que el máximo entre el valor absoluto de x menos 0 y y menos 0 tiene que ser igual a R. Es decir, el máximo entre valor absoluto de x y valor absoluto de y, dado que el valor absoluto de x menos 0 es absoluto de x, y el valor absoluto de y menos 0 es el valor absoluto de y. Entonces el máximo entre el valor absoluto de x y el valor absoluto de y es igual a R, que es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio R bajo esa métrica de 1. Ahora vamos a ver cómo graficar esta circunferencia. Sea XY un punto en la circunferencia. Si absoluto de x es mayor o igual que el valor absoluto de y, entonces valor absoluto de x igual a R, porque el valor absoluto de x es mayor, de donde x igual a R o x igual a menos R. De modo que los puntos RY y menos RY son puntos de la circunferencia. Ahora, valor absoluto de y es menor o igual que R. ¿Esto por qué? Porque el valor absoluto de x es mayor o igual que el valor absoluto de y valor absoluto de x es igual a R. Por lo tanto, valor absoluto de y es menor o igual que R. De modo que los límites de y están definidos por la desigualdad menos R es menor o igual que y, menor o igual que R. De aquí que los segmentos de recta desde menos R hasta menos RR y desde R menos R hasta RR son parte de la circunferencia. Ahora vamos a suponer que el valor absoluto de y es mayor o igual que el valor absoluto de x. Ahora vamos a ver cuál es la ecuación de la circunferencia bajo la segunda métrica. Sea XY un punto en la circunferencia con centro en el origen y radio R mayor que 0. Así que, bueno, bajo la distancia 2, de 2 de XY a 0, 0 igual a R. Es decir, la distancia bajo la métrica segunda
del punto XY al punto 0, 0 tiene que ser igual a R. Por definición de la segunda distancia, tenemos que el valor absoluto de X menos 0 más valor absoluto de Y menos 0 es igual a R. Es decir, valor absoluto de X más valor absoluto de Y es igual a R, que es la ecuación buscada. Ahora vamos a ver cómo graficar esta ecuación. Absoluto de X más absoluto de Y es igual a R si y solo si absoluto de Y es igual a R menos absoluto de X. Ahora quitando las barras de valor absoluto a Y, me queda si solo si Y es igual a R menos absoluto de X o Y igual a menos R menos absoluto de X. Si solo si Y igual a R menos absoluto de X y efectuando la operación con el signo negativo que está fuera del paréntesis en la segunda ecuación, me queda absoluto de X, Y igual a absoluto de X menos R. ¿Cómo? Absoluto de Y es igual a R menos absoluto de X y X igual a R menos absoluto de Y. Estas ecuaciones se obtienen despejando absoluto de X y absoluto de Y de la primera ecuación de la ecuación original, es decir, de la ecuación de la circunferencia. Y como además absoluto de X y absoluto de Y son no negativos, entonces R menos absoluto de X es mayor o igual que 0 y R menos absoluto de Y es mayor o igual que 0. Resolviendo esas inecuaciones me quedan las restricciones y menos R menor o igual que X menor o igual que R y menos R menor o igual que Y menor o igual que R. Con estas restricciones y con las ecuaciones resultantes, graficamos la primera ecuación, quedándome de esta forma, y la gráfica de la segunda ecuación, que me queda así. Observe entonces que esta circunferencia también es cuadrada como se ofrecía en la miniatura. ¿Ven? ¿Qué quiere decirle al público? Si quiere ver mis videos, tienen que pulsar primero mi botón de suscripción. ¿Otra vez? Si quiere ver un poco de mis videos, tiene que ver más de mis videos de botón de suscripción. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si quiere ver un poco más de mis videos, tienes que pulsar mi botón de suscripción. Eso es. Ahora ya yo quiero ver